Quiero hoy compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Esta casi mañana me traía el Espíritu Santo una palabra que hoy yo la quiero compartir y que quiero que como iglesia, como principio de año, donde normalmente en todo principio de año, normalmente todo ser humano agenda su calendario para las actividades próximas a desarrollar a través de los meses, las semanas, de los días de este año. Yo no sé si usted ya agendó, ya marcó para lo que va a desarrollar, lo que va a hacer, lo que va a planear. Y me llama mucho porque lo que Dios trae y ha puesto en mi corazón es para que podamos hoy como principio de año que marca lo que vamos a determinar, a desarrollar muchas veces en nuestras agendas, en nuestros planes, que lo que establezcamos no vaya a ser algo que vaya a interferir con los propósitos, con el llamado, con el ejercicio, con la actividad del servicio, de la entrega, de lo que usted y yo nos hemos dispuesto al Señor. Es triste y no es fácil cuando de repente en principio de año, cuando debe de ser nuestro mayor anhelo y deseo de priorizar los planes, los propósitos, los deseos del Señor, pongamos por delante como meta cosas que no son malas, pero que sí, que si llegan a quitar el tiempo, el lugar, llegan a quitar la agenda de Dios, se convierten en cosas malas. Le voy a hablar la advertencia que el apóstol Pablo hace a través de la primera carta del libro de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Esta advertencia porque el Espíritu hoy casi en la mañana me traía esa palabra y me la preparó para poderles poner esta noche. Escuche lo que dice. Ninguno dice que milita, oiga, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y me ha pegado eso toda esta tarde mientras estaba estudiando, porque es una advertencia que el apóstol Pablo establece a través de esta carta y establece a su hijo Timoteo en la fe como un ministro de Dios. Y que esta advertencia no solamente va a la iglesia en general, pero también va mucho más enmarcada a los líderes, a los que están al frente de ministerios, de equipos que dirigen dentro de la obra del Señor. Este es un llamado y una advertencia a los líderes a poder tener cuidado con esta advertencia que el apóstol Pablo dice. Ninguno dice, o sea, nadie, oiga, que milita se enreda en los negocios de la vida. Le voy a entrar más en detalle más adelante sobre el peligro muchas veces que hoy cae mucha gente con los negocios de la vida. Cómo quedan enredados, cómo quedan atrapados, cómo los negocios hoy de la vida llegan a enredarlos tanto que algunos tristemente pierden su familia, descuidan cosas tan importantes porque
se enredaron tanto en una en otra cosa que los negocios de la vida los atraparon. Le voy a dar un poco de definición, prácticamente lo que Pablo dice en una definición de este texto. Dice así: ningún soldado en servicio activo, dice, se enreda en los asuntos de la vida civil. Y cuando estaba estudiando esto, me ha venido mucho el ver cómo el año que acaba de pasar, que fue político, tremendo. Todo el mundo enredado en la política. Líderes pastorales, reconocidos, enredados con los políticos. Los militares activos y retirados se han enredado en la política y han caído. Y Pablo en esta frase lo define así, que es bien interesante. Ningún soldado en servicio activo, escúchelo bien, se enreda en los asuntos de la vida civil. Escuche lo que le voy a decir rápidamente. Se dice que en los tiempos del Imperio Romano estaba establecido por la ley y por los emperadores, de acuerdo a las leyes romanas, que los soldados romanos no podían dedicarse a ningún oficio ni negocio de la vida, ni a la agricultura ni al comercio. Tenían que estar al 100% para el imperio o el reino o para el emperador o a las órdenes de su general o capitán en servicio. El deber así lo exigía. Mientras ellos ejercían, mientras ellos estaban, como dice, militando en el servicio activo, ellos no podían comprometerse o estar en otra área que no fuera nada más que su servicio activo en el cual debían de estar, como el servicio al imperio, al general o al emperador. No podían. Es más, habían cláusulas que muchas veces tenían que hasta olvidarse de su familia cuando eran tiempos de guerra y los necesitaba y tenían que militar, óigame, en el servicio para el rey, el emperador o el imperio. Tenían que olvidarse de su familia y pasaban muchas veces años, a veces sin ver. No sé si usted recuerda la película El Gladiador, la primera, donde Máximo estaba lejos y le decía al emperador, le decía: tengo más de 3 años y fracción de no ver a mi esposa, porque esa era la ley. Eso era lo que estaba establecido. El deber así lo exigía, así se establecía. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. La palabra dice, cuando Pablo dice, ninguno dice que milita, esa palabra milita significa servir en la guerra, servir, enrolarse, alistarse. Es algo que profesa la milicia y en referencia es un soldado que sirve en la milicia. Dentro de la introducción, la advertencia del apóstol Pablo en este versículo cuando dice ninguno que milita, o sea, que sirve en la milicia como soldado, no debe de enredarse. La palabra que dice que no se debe de enredar, dice, se manifiesta y se define como se prende con una red.
Es alguien que de repente se viene y se prende con una red. Usted sabe que las redes, cuando alguien, un pescador, las está lavando, puede tender a enredarse en ellas y a poder después quedar medio atrapado, enredado. Pero buscaba un poco más la definición para poder tener más amplitud sobre esta palabra. Y se dice que la historia nos muestra que antiguamente, cuando se estaba en guerra y se estaba en actividad 24/7 al 100, los soldados tenían que estar tan activos que no podían descuidarse y no podían ni siquiera por un instante, óigame bien, descuidar su servicio, su forma activa, porque de pronto, mayormente cuando se estaba en guerra, aparecían trampas que los enemigos ponían, y esas trampas eran en los caminos y eran unas trampas establecidas en base a redes cubiertas con hojas de árbol, y a veces los soldados podían distraerse o olvidarse de que estaban y poder inocentemente, sin caer en esas redes y quedar atrapados. Y una vez que quedaban atrapados, les era difícil muchas veces poder desenredarse de esas redes. Algunas de esas trampas en el camino hacían que caían en ella y caían en hoyos y después quedaban todos enredados, que era imposible. Otras muchas veces las ponían los enemigos como trampas, esas redes cubiertas, y de repente alguien pasaba y se levantaban y quedaban alzados y todos enredados allí. Entonces esa era la idea que Pablo mostraba a través de este versículo. Escuche, dice: ningún soldado se debe encontrar enredado o atrapado en asuntos terrenales, ni permitir que le obstaculicen en el cumplimiento de su deber, mientras estaba activo en el servicio militar. Él debía de estar pendiente, cuidadoso de no enredarse. Hay una historia en el libro de Éxodo, una historia que marca el periodo de guerra que estaba pasando Israel, y es la historia de la estrategia, de la trampa maligna mortal que usó Amalek por consejo de aquel profeta maligno que por dinero profetizaba, llamado Balaam. Dice que Israel estaba cruzando las fronteras de Amalek y le pide permiso a Amalek para poder pasar, pero Amalek se niega y le dice que no. Entonces Israel, como sabía que Amalek era enemigo porque acababan de salir de Egipto y Dios les había declarado que todos los pueblos que estaban eran enemigos y debían de cuidarse. Y dice que Amalek fue bien astuto por el consejo de este profeta. Le dijo: mira, hagamos una cosa para poder hacer que el pueblo y que los hombres se descuiden. Ellos debían de estar alerta, ellos debían de estar despiertos, activos. ¿Y sabe qué hicieron? Balaam le dice a Balac, el rey de Moab, le dice: mira, manda mujeres semidesnudas y que pasen detrás del campamento donde están ellos y que empiecen a desfilar, a modelar
y vas a ver cómo estos hombres van a caer. Y mándalos, le dice, por la parte de la retaguardia, por la parte que era la parte de atrás, por así decirlo, no al frente, ¿verdad? Porque el enemigo es astuto muchas veces. El enemigo muchas veces no se viene de frente. El enemigo siempre muchas veces busca, óigame bien, lo que es la retaguardia, la parte de atrás. A veces usted no lo ve llegar porque él es astuto. Y dice que estas mujeres se fueron por la retaguardia por atrás, y empezaron a modelarle a todos aquellos hombres, a los soldados, y aquellos hombres de repente fueron cautivados, porque en el campamento todas las mujeres que ellos miraban, todas las mujeres tenían códigos de vestidura, y aquellas mujeres aparecen todas semidesnudas y fueron atraídos, y dice que esto provocó que el pueblo, óigame bien, cayera, fornicara, y que Amalek viniera y los atacara. Y decía la historia que Dios se enojó tanto con Amalek que dijo que iba a tener guerra por todos los tiempos, y que la orden era que Amalek debía ser exterminado por esa situación que hizo contra los hijos de Israel. Entonces, la orden era que los soldados, mientras estaban activos en servicio, no podían enredarse, no podían descuidarse, no podían permitirse ser atrapados por nada, porque exponían no solamente su vida, sino que exponían también la vida de los demás. Era deber de ellos estar siempre activos. Dentro del propósito del mensaje, quiero enfatizarme sobre lo que Mateo capítulo 16, verso 26 dice, si me ayuda, porque aquí hay una pregunta de Cristo que le establece y la manifiesta a sus discípulos. Y dice, ¿por qué? Y vea la pregunta interrogante ahí, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero la primera es bien importante porque dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Cuando Jesús habla de esto, habla a aquellos que muchas veces se enfatizan más en lo terrenal, en lo material, en las cosas que muchas veces son importantes, pero que no deben de tomar el lugar y el tiempo que muchas veces a Dios le corresponde. Y Jesús hace esa pregunta, esa interrogante, y la manifiesta de esa forma. Dice que en esto nos muestra sobre los enredos como trampa, parte que los encontramos en esa área, en los negocios de la vida. La Biblia establece esta palabra, los negocios de la vida, se habla mucho dentro del Nuevo Testamento, pero también la Biblia manifiesta los negocios de la casa del Padre. Usted sabe que Jesús, siendo adolescente, cuando estaba, le dijo a su padre, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre, de la casa de mi Padre, me es necesario estar? Pero el peligro de los negocios de la vida es que muchas veces enredan a aquellos con un llamado, con un propósito, a aquellos a los cuales Dios ha establecido para la vida de ellos propósito, pero que por razones quedan enredados, atrapados y terminan haciendo cosas que Dios no los ha llamado a hacer, cuando Dios ya tenía un llamado establecido para la vida de ellos. Mientras estudiaba ayer estas palabras del doctor Martin Luther King,
dice así, escúchelo bien. Dice, he tenido en mis manos muchas cosas y las he perdido todas, dice. Sin embargo, todo aquello que he puesto en las manos de mi Dios, lo conservo todavía hasta ahora, decía él. Y es interesante estas palabras que él manifiesta y que él establece. Escucha, iglesia, volviendo al texto central de Timoteo, encontramos en esa frase: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la reflexión que se establece? Es que usted no puede, mientras usted está activo en el Señor, mientras usted está en un servicio en el Señor, que venga algo y lo enrede de una manera que usted ya no pueda seguir activo en el Señor. Que usted venga y diga, tengo que suspender mi servicio, tengo que dejar mi servicio, tengo que dejar mi asignación, porque mire, por cuestiones de que de repente usted decide enredarse. Y esto se convierte en una red que después Pablo lo manifiesta, del peligro de que cuando usted está militando en el servicio como un soldado activo del Señor, se enreda en los negocios de la vida y queda atrapado y no puede después salir. Ya no puede tener tiempo, ya no puede decir, no, mire, ya no, y tiene que renunciar prácticamente, desistir a lo que el Señor lo ha llamado. Cierto día llegaron ante Jesús los fariseos y le hicieron una pregunta, y la respuesta del Señor le dice, mire, le muestran una moneda y le dice el Señor, mira, ¿qué dices? ¿Es lícito dar al César o no? ¿Qué dices tú? Jesús pide la moneda y le muestra más. ¿De quién es la imagen? Ah, es del César. Entonces Jesús en palabras sencillas le dice, denle al César lo que es del César. Cuando es lo que es del César que hay que dárselo, déselo. Y denle a Dios lo que es de Dios. Cuando es de Dios, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Pero no podemos mezclar lo del César con lo de Dios, ni lo de Dios con lo del César, que es lo que él les estaba diciendo prácticamente. Porque ellos querían decir, ok, ya no queremos darle al César, sino ahora a Dios. Pero estaba estipulada y Jesús les da la respuesta tan sabia. Cuando hay que darle al César, usted dele al César, pero cuando tiene que darle a Dios, no puede dejar que lo que Dios le pide, usted se lo dé al César. Y es lo que el Señor manifestaba en estas palabras. Es que usted no puede dejar por su trabajo lo que Dios le ha dado y le ha asignado. Usted tiene que saber, como el Señor dijo en cierta ocasión, porque muchas veces le hicieron una pregunta y él dijo, no es necesario dejar de hacer aquello para hacer esto. Pero hay gente que dice, no, es que mira, no puedo, deja de hacer lo que ha sido llamado para hacer, porque no puede tener muchas veces esa combinación. Y en esta enseñanza el Señor manifiesta, y la frase es interesante porque el apóstol Pablo la define diciendo que a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea,
No podemos decepcionar al Señor cuando Él le ha placido llamarnos, le ha placido escogernos, le ha placido venir y traernos y poder desagradarlo a Él para poder agradar. Pablo dijo estas palabras: como siervo de Cristo, ¿qué sería si busco el favor de los hombres o quiero agradar a los hombres y agradar a Dios? No, dice, tengo que decidirme. El Señor más bien en cierta oportunidad dijo: es necesario que ustedes puedan definir, pero no pueden servir a dos señores. O sirven al uno o sirven al otro. Y es más, el Señor se adentró un poco más en una exhortación a los que buscaban las riquezas, a los que buscaban los negocios de la vida, y les decía el peligro, la advertencia, y les decía: miren, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque las riquezas, escúchelo bien, no son para todos. No son para todos. Hay gente que apenas tiene y se pierde. El dinero lo pierde. Rápido se olvida. Rápido se cree. O rápido se llega a vivir creyéndose otra persona cuando olvida verdaderamente. Por eso la riqueza. Y Pablo dice en esta carta de los Timoteos, también Pablo habla y manifiesta y que tengamos cuidado. Ya le voy a dar la cita donde dice, vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versos 9 y 10. Vea lo que Pablo dice y habla en esta carta. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire, la gente a veces hoy, por quererse hacer de dinero, termina haciendo malas cosas, termina andando en malos pasos, termina relacionándose hasta con personas no adecuadas. El peligro, y los negocios de la vida son muy peligrosos. Usted tiene que saber cómo cuidarse de los negocios, porque un negocio que puede ser de bendición puede ser de perdición para su vida si usted no logra manejarlo sabiamente, si usted no logra, óigame, pedir dirección al Señor para poder que el dinero no lo controle a usted, sino que usted controle al dinero. Para que la riqueza no lo controle a usted, sino que usted controle. Y vea el siguiente versículo que dice: porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo aquí define bien concretamente. Dice que algunos se extraviaron hasta de la fe, se perdieron. Y fueron traspasados, dice, de muchos dolores. ¿Por qué le digo esto? Porque no es posible que si usted está militando, si está como soldado sirviendo, está activo, usted no puede dejar que el negocio lo enrede y después quede atrapado y deje de ser un soldado activo, que es lo que Pablo advierte. Por eso las leyes romanas eran estrictas y no permitían que los soldados, óigame bien, ni los centuriones, ni los se inmiscuyeran en negocios, en comercio, en nada. Porque eso después les podía traer un peligro a sus vidas, enredándose. Y usted sabe cómo es la cosa hoy en día.
Es triste ver hoy militares enredados en política que no deberían de estar, defendiendo causas hasta corruptas, poniéndose al lado, perdiendo los principios de integridad, los principios de honestidad, de rectitud. Lo estamos y lo hemos visto en nuestro país viviendo. En cosas, en personas que de repente este año que pasó, fui fuerte hablando algunos mensajes que ustedes lo recordarán sobre la política. Ya la gente no se mete a la política, no porque verdaderamente quiere ser, porque un político lo que debe ser es un servidor público. Pero hoy lo que van es para poder servirse del Estado, servirse de una posición, siendo corruptos, deshonestos y con falta de integridad, porque no renuncian a sus puestos. Óigame bien, llegan a ser diputados, llegan a estar y siempre ganando los otros sueldos y llegando a corromperse. Y cada una área tiene código. Los abogados, les decía la vez pasada en una enseñanza de los hombres que le hablaba yo, hablando sobre el juez injusto en el ayuno anterior de los hombres, les decía que los abogados hacen un código de honor, lo alzan en voz con la Biblia y con la bandera del compromiso que hacen, pero a la hora. Los doctores, perdonando aquí, ¿verdad? También con un código de honor y todo, y después otra cosa. Entonces Pablo lo que está aquí haciéndonos ver es esto, iglesia. Y volviendo a ese texto central, vamos al texto central, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin, dice, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No podemos, iglesia, a lo que hemos sido llamados, que las cosas del trabajo, que las tentaciones, que las situaciones que se dan allí, terminar enredados. Terminar envueltos en cosas que al final lo que nos ha mostrado es que nos descuidamos y nos enredamos en estos asuntos. ¿Cuánta situación en los trabajos? Trabajadores que terminan enredándose en situaciones vergonzosas dentro de su mismo trabajo. Cuando se advierte, y esta es la advertencia que el apóstol Pablo da sobre lo que es a los ministros y lo que es a todo aquello en general que hemos sido llamados a militar en la milicia del Señor, en la lucha, en la guerra del Señor que nos ha llamado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tenga cuidado usted. Tenga cuidado de terminar enredado. Su honestidad, su integridad, de su fe, de su asignación, terminar enredado en malas cosas. Y esa es la advertencia para los soldados romanos, y es lo que Pablo aplicaba, porque siguiendo la línea de esta metáfora, ponme el siguiente versículo, el 5 ahí mismo. Pablo hace 3 ejemplos siguiendo la metáfora y va desarrollando como advertencia a lo que sigue, y dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vea la siguiente metáfora y ejemplo que pone Pablo aquí. ¿Cuántos luchadores hoy son coronados? Miraba yo la vez pasada a alguien que había ganado por muchos años el Tour de Francia, y después cuando le descubrieron que fue a puro dopaje,
le quitaron no sé cuántos títulos porque eso lo venía arrastrando él, ganando, coronándose, pero ilegítimamente, usando asteroides para poder soportar. Entonces Pablo da esta otra advertencia en esta forma. Y el tercero, mire lo que dice el ejemplo que da el siguiente versículo, el 6, dice: el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Qué bueno eso, porque al final me gusta eso. Imaginen, hay gente que hoy quiere participar, comer, quiere disfrutar, pero lo primero no quiere trabajar. Quiere recibir, pero no quiere lo esencial, la ley de lo que está establecido. El labrador, dice, para participar de los frutos, ¿debe de qué? Primeramente, debe trabajar. Estas tres metáforas que usted las ve, cada una con una reflexión. La primera como una advertencia a que ninguno que milita se enrede, porque esa era la orden del soldado. Mientras estaba activo no podía ser encontrado enredado en los asuntos terrenales, en comercios, en cosas así. Por eso el profeta Juan el Bautista, cuando los ve que unos soldados van a querer ser bautizados, el profeta Juan el Bautista les dice: vosotros haced frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice él: no extorsionen, no vayan a hacer, porque, oiga, en la vida militar se puede dar muchas cosas, teniendo la autoridad y pudiendo corromperse, enredarse en asuntos que no están autorizados. Termino con eso: el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Lo primero es lo primero. Lo que Dios nos llama a hacer, lo que Dios nos está estableciendo para hacer, hay que mantenerlo íntegro, hay que mantenerlo en la mayor santidad. Si es el servicio, sirviendo en la mayor santidad. Si es en los negocios, en la mayor integridad, en la mayor honestidad, para que nadie pueda ser encontrado como el soldado o como el atleta que gana títulos, o como el labrador que siembra pero sabe que va a cosechar. Otros solo vigilan las cosechas de los labradores y allá se las van a robar, se las van a extraer. Son los consejos que el apóstol Pablo nos hace a través de esta carta. Quiero que se ponga en pie, por favor. Yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos y que veamos estos consejos que el apóstol Pablo nos hace, y que este año, que por si el año pasado para usted fue complicado porque se enredó en asuntos que no debía de enredarse y no logró darle a Dios lo que Dios pedía, no logró servirle a Dios como Dios quería, este año usted sepa cuidarse, que este año no vaya a ser encontrado nuevamente que se puede enredar en cosas en que usted no está llamado, en que usted está advertido a cuidarse. Los negocios de la vida, los proverbios hablan mucho, el libro de Eclesiastés habla mucho sobre el cuidarse de muchas veces cosas que nos pueden llegar a ganar muchas cosas, pero ¿de qué sirve, como dijo Jesús en esa pregunta? ¿De qué sirve que ganásemos todo y al final perdiéramos el propósito, el llamado? Y es más, pudiésemos hasta perder nuestra vida, dice el Señor.
Cierre sus ojos, iglesia, ahí por favor. Si en esta noche usted tiene algo que pedirle perdón al Señor, es un buen momento para que usted reflexione. Si usted se ha enredado en cosas que no debió enredarse, en asuntos que no debió enredarse, que lo atraparon, que lo comprometieron, y si es un momento bueno, oportuno para que usted pueda soltarse, iniciar este año nuevo, libre, caminar hacia el propósito, hacia el llamado, caminar, correr la carrera legítimamente, sembrar para poder cosechar, estar activo como Dios lo llama, no estar sirviendo pero enredado en otras cosas, en otros asuntos. Que este año el Señor tenga prioridad, la eminencia en su vida, en el servicio, en los planes, en lo que usted ha trazado. Que el Señor esté allí primeramente para que Él pueda bendecir, para que Él pueda manifestar su gracia, su poder sobre nuestra vida. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo y este momento de enseñanza de tu palabra. Señor, permítenos ser librados, Señor. Permítenos no ser atraídos, no ser, Señor, enredados en los lazos malignos que muchas veces el enemigo pone, en trampas mortales, en redes que muchas veces nos pueden, Señor, enredar y nos pueden atrapar y nos pueden privar de poder seguir caminando en el servicio, en la integridad, en la honestidad, en el llamado al cual tú nos estás pidiendo caminar. Que este año, Señor, tu iglesia, que este año cada uno de los que aquí estamos presentes, Señor, cada casa y familia aquí, Señor, podamos caminar en pos del arca, podamos caminar en pos de tu presencia, sabiendo que eres tú quien vas a ir abriendo camino. Vas a ir, Señor, abriendo camino, quitando lo que en el camino puede estorbar como tropiezo para nuestra vida, lo que en el camino puede hacernos caer como en un hoyo y detenernos para no seguir adelante. El llamado, Señor, a este año es a proseguir, a seguir adelante, alcanzando aquello por lo cual tú nos has llamado. Bendice a tu iglesia en esta noche. Despide en paz a cada miembro y a cada familia. Llévanos en bien y guárdanos hacia nuestros hogares en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.